Muy buenas noches, bienvenidos a Megáfono, mi nombre es Darío Ramírez y como todas las semanas les tenemos un programa muy interesante aquí en Megáfono. Corremos, comenzamos. Qué bueno que nos acompaña aquí. Me hicieron burla que dije, córrele, bueno, pues es parte de que apúrense, ya va a empezar Megáfono, ya va a empezar Megáfono. Estás muy emocionado. Exacto. Hoy en la conducción de Megáfono me acompaña Ana Cristina Ruelas, ella es la coordinadora del programa de Derecho a la Información en Artículo 19. Ana Cristina, ¿qué tal? Hola Darío, ¿cómo estás? Pues hay muchos temas. Hoy vamos a tener un programa Sí. muy amplio, vamos a tener un programa de diversos temas importantes que le afectan a usted, que le afectan a la población en términos de derecho a la información, corrupción, derecho a la protesta, la inacción de la CNDH, el gobierno de Rafael Moreno Valle, en fin, hoy está es de tocho morocho. bastante variado. Pero bueno, el lunes pasado, Artículo 19 presentó el segundo informe trimestral sobre agresiones a la prensa. Y para ello, ya un viejo amigo, conocido, especialista, llevas ya muchos años también estudiando el fenómeno de la violencia. José Pérez Espino, bienvenido a esta tu casa, Megáfono. ¿Qué tal, Darío? ¿Qué tal, Ana? Bueno, gracias por invitarme nuevamente para analizar la situación actual de la prensa o las libertades de expresión y de prensa. Sí, bueno, como decía tú vaya, desde tu lugar de origen, ¿no? Chihuahua es siempre en los inicios de los 2000 era de los estados más violentos, allí estuviste trabajando como periodista, eres periodista, conoces a muchísimos periodistas del país que han sufrido agresiones y se reconoce tu involucramiento, tu especialización en este estudio. A ver, José, lo platicábamos, las agresiones siguen creciendo en México, los perpetradores siguen estando muy claros quiénes son, los estados que se han señalado a lo largo de los últimos 7 años siguen dando de qué hablar, sigue habiendo un ranking muy claro. En fin, de este informe trimestral, ¿cuál es tu primera apreciación? Luego tenemos un video que nos va a explicar más las cifras, pero ¿tú cómo estás viendo este primer semestre del 2014 en materia de agresión a periodistas? Sí, de entrada, como lo dice muy claramente el segundo informe trimestral, existe una recurrencia en la omisión por parte del Estado mexicano en vigilar que no se sigan agrediendo periodistas y que no se sigan cometiendo delitos contra la libertad de expresión, contra la libertad de prensa, pero también en la falla sistemática del aparato del Estado para dar protección en el caso de a quienes supuestamente ya se le está brindando esta protección. En el informe se documentan estos 10 casos de periodistas y medios que, a pesar de tener una protección del Estado, vuelven a ser víctimas. Significa que se demuestra de manera documentada, real, que fallan estos sistemas, como fallan los mecanismos legales. Es decir, de nueva cuenta, en el informe se ve cómo los reporteros, los fotógrafos, son las principales víctimas de agresiones de todo tipo por parte de perpetradores que en su mayoría, casi la mitad, son servidores públicos. Y yo creo que eso retrata, más allá digamos, de un triunfalismo en las declaraciones oficiales, donde dicen, bueno, es que se ha reducido el número de asesinatos de periodistas, lo cual es cierto. En este año se ha documentado el asesinato de un periodista por motivo de su trabajo, pero por el otro lado existe... Más o menos el promedio de periodistas asesinados desde el 2005 es de 9. Así es. Más o menos, o sea, es un promedio, pues, pero estamos hablando de 9 y llevamos 1 a la mitad del año. Exactamente, pero bueno, eso no necesariamente es una cifra para celebrarla, porque si bien es cierto, se ha cometido este asesinato,
pero los demás siguen en su mayoría impunes. Entonces, ni las herramientas legales que se han hecho a través del Congreso de la Unión, los mecanismos del Estado por parte de acciones ejecutivas, han ayudado ni para resolver los asesinatos y agresiones de periodistas, y tampoco para prevenir nuevas agresiones, y peor, en el caso de quienes supuestamente están siendo protegidos, para preservarles la integridad de ellos y sus familias, ¿no? Yo creo que lo más grave del caso y lo más grave de lo que se observa en el documento desde mi punto de vista es dónde están los agresores. O sea, no hay castigo a los agresores. O sea, el trabajo es ejemplar en el sentido de documentar qué es lo que está pasando, pero también la omisión del Estado es gravísima porque no se observan las acciones para sancionar a los perpetradores de los delitos. No, y además, si bien baja el número de asesinatos, el número de agresiones en total se mantiene. O sea, se mantiene con el tiempo. O crece. Entonces, puede ser que no... El delito de amenaza, por ejemplo, crece. El delito de detención arbitraria crece. Claro, porque ya aparte no es necesario asesinar a alguien si sabes que amenazando puede dejar de decir las cosas que quieres decir porque saben que te van a matar. Ese es un muy buen punto el que ustedes colocan, porque para cualquier periodista, y eso es un poco para donde vamos a analizarlo, para cualquier periodista que voltea a ver 76 periodistas asesinados, pues una llamadita de amenaza, vaya, la reacción natural es decir, no, bueno, aquí sí matan, ¿no? Aquí sí matan periodistas. Claro. Entonces, creo que es interesante lo que colocas tú y que refuerza Ana, José, porque ha bajado los asesinatos. Es decir, es un dato clave de ya el efecto, pues, digamos, de censura que ha permeado en la prensa para seguir con un trabajo independiente, fuerte, de interés público, criticando, ¿no? Exactamente. En el informe está la respuesta a lo que estás comentando. Hay en este momento 83 reporteros y 24 fotógrafos que en el primer semestre de 2014 fueron víctimas de algún tipo de agresión, ya sea física, ya sea por alguna acción legal, ¿sí? por amenazas, por algún tipo de censura. Entonces estamos hablando de en quienes recae la función de transmitir la información a los ciudadanos, son los principales víctimas de este tipo de agresiones, que son los reporteros y fotógrafos. Estamos hablando del 70% del número de agresiones documentadas por artículo 19. Las personas víctimas son reporteros y fotógrafos. A eso hay que agregarle los ataques a medios, las amenazas a directivos, etcétera, etcétera. Pero el 70% de los periodistas, su función es ser reportero o ser fotógrafo. Es decir, como decía Darío, una llamada, una amenaza, una sugerencia, no te metas con ese tema. Exactamente. No, y además que ya se han reforzado estos mecanismos legales, ¿no? Te acuso de calumnia, te voy a mandar a la cárcel, vas a durar ahí un rato, tienes que pagar una multa o una fianza de no sé cuántos miles de pesos, y entonces efectivamente dejas de decir las cosas porque estás sufriendo una persecución judicial en la que necesitas un abogado, necesitas pagar demasiado dinero y no alcanza para eso, ¿no? Entonces, cada vez hay más normatividad que está apelando a la construcción o a la deconstrucción del ejercicio de la libertad de expresión para los periodistas. Pero bueno, vamos a video, vamos a ver las cifras del reporte trimestral, del segundo reporte trimestral de artículo 19. La repetición de las agresiones y la impunidad que las acompaña han provocado que la violencia contra la prensa tienda a incrementarse. Los delitos contra la prensa no son la excepción. Durante la primera mitad del año, Article 19 documentó 157 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, todas en completa impunidad. En este periodo, se registraron el asesinato de un periodista, 66 agresiones físicas o materiales, 28 amenazas y 17 acciones legales contra comunicadores. De nueva cuenta, Veracruz es el estado más peligroso para ejercer el periodismo, con 30 agresiones registradas. Destaca el asesinato de Gregorio Jiménez en febrero. Le sigue el Distrito Federal, entidad obsesionada con castigar la protesta, en segundo lugar con 25 agresiones. El tercer puesto es para Quintana Roo, con 15 agresiones en el registro. La falta de resultados por parte del Estado mexicano
a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión o las Procuradurías Federal y locales, son un grave problema que amerita acciones contundentes para buscar la verdad, la justicia y la reparación del daño de las víctimas o sus familiares. Es así que al no existir castigo para los responsables, ni para aquellos servidores públicos cuya inacción o negligencia permite que los agresores continúen sin sanción, mientras que los ataques para tratar de acallar a la prensa siguen aumentando. Si hablamos de responsables, debemos señalar que en el 43% de los casos de agresiones, los responsables son funcionarios. En esta realidad de violencia cotidiana, la inacción y complicidad de las autoridades resulta en un efecto de repetición crónica. Bueno, cifras que dicen muy poco en términos de la impunidad reinante en el país, del aumento de delitos, pero cerrando la idea que colocaron al principio, hay cada vez una respuesta más robusta del Estado, una ley, un mecanismo, una fiscalía, mecanismos en los estados, leyes en los estados. Ahora Coahuila creo que otra vez quiere hacer una ley. Y no están bajando las amenazas. Entonces, ¿qué hacer, José? Porque si no, estamos entrampados en una espiral sin fin, ¿no? Exactamente. Los datos del informe documentan cómo el Estado está violando sistemáticamente el derecho a la justicia de las víctimas, de periodistas asesinados, privados de la libertad, agredidos, de los medios que han sufrido algún ataque. Porque la respuesta que está dando es ineficiente, pero también ha incurrido en bastantes omisiones. Recordemos que el 4 de mayo de 2013, con la reforma al artículo 10 del Código Penal Federal, se le dieron a la Fiscalía Especial de la PGR facultades para atraer casos de delitos del fuero común, en donde están involucrados periodistas, delitos contra periodistas y medios. En ese decreto que se publicó el 3 de mayo de 2013, en el segundo transitorio establecía que la PGR estaba obligada a crear una unidad administrativa en los siguientes 180 días a partir de la publicación del decreto. Ese plazo se venció el 30 de octubre de 2013. Han pasado 8 meses y medio y la PGR no ha establecido esa unidad administrativa para que efectivamente sea robusto o robustecer la persecución de delitos contra periodistas. Existe la Fiscalía, la FEALDE, pero tiene un mandato la PGR que no ha cumplido. Estamos hablando de que tiene 8 meses y medio en donde ha omitido esa obligación legal a partir de un decreto. Lo cual es muy típico, ¿no? Claro. Tanto del Congreso de hacer leyes secundarias. Pero te voy a dar un dato que está, confirmado, lo que no es la razón de ser. Pero de la Fiscalía, ¿no?, que tanto hemos criticado, sí te puedo confirmar, y Ana Cristina, que ahora les han quitado a 6 ministerios públicos. Los quitaron de la Fiscalía y los mandaron a otra área. Falta, como tú dices, la ley orgánica, falta el reglamento de la PGR. Un protocolo para definir cómo se va a investigar el móvil de él. Pero hay una intención, por lo menos estos seis ministerios públicos que han removido de la Fiscalía, es una señal. No sé muy bien hacia dónde, pero sí es una señal que por lo menos 6 ministerios públicos menos van a investigar. Vamos a un corte, quédese con nosotros. Estamos hablando sobre el informe trimestral de Artículo 19.
¿Qué se siente? ¿Qué se siente vivir en México y que México sea uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo? Así viene siendo desde hace pues, ya más de una década, ¿no? Ya más de una década, desde el año 2000, que en esta transición democrática empezaron las agresiones. Y Veracruz es el estado más peligroso. En términos geográficos, y eso es algo de aritmética, no mucho más, pero en términos geográficos, Veracruz es el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. En términos geográficos, de extensión geográfica, de población y el número de asesinatos, es más peligroso estar en Veracruz que estar en Pakistán. Hay más muertes en Pakistán, cierto, pero es más grande. Entonces, mucha más gente. Vaya, es un juego de aritmética, pero sí creo que es importante señalar que sí vivimos en un país, y creo que eso muchas veces a la población, por la animadversión hacia la prensa, que si son vendidos, que si no son vendidos, que si lo hacen bien su trabajo, no. Pocos se dan cuenta, creo que hemos logrado un impacto en la concientización, pero no mucha gente sabe que México es un país tan peligroso para ejercer el periodismo. No mucha gente sabe que no estás recibiendo información independiente. O sea, la mayoría de la prensa, si no es porque tiene miedo, también está sujeta a muchísimos controles del gobierno para no decir lo que están esperando que o sea, para no decir la verdad, para no decir lo que la sociedad debería de saber, ¿no? Por eso lo que está pasando a los periodistas en este país, a quienes ejercen el oficio del periodismo particularmente, más allá de todos quienes tratan de ejercer la libertad de expresión, es precisamente esta violación flagrante del Estado, del derecho de la sociedad a saber. Lo que está sucediendo implica que los ciudadanos tengan menos información o derecho a la verdad, un acceso al derecho a la verdad, información comprobable, probada, que les afecta directamente. Veamos un reportero en Veracruz, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Michoacán, en Sinaloa, en el mismo DF, en donde no solo puede ser víctima de amenazas, lo pueden matar. Ahí están los casos impunes. Entonces el primer mensaje es de impunidad. Y más allá de que dicen, bueno, es que se tienen que autocensurar, yo creo que más bien es una medida de autoprotección, de que los periodistas, si alguien les llama, un servidor público, un integrante de un grupo criminal en cualquiera de estas zonas de alto riesgo, evidentemente va a ejercer una presión hacia el periodista o hacia los medios de la región. Entonces, al observar que el Estado no está cumpliendo por parte de la autoridad estatal, el Ministerio Público Estatal o el Ministerio Público de la Federación, en garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y de los deudos, pues ¿con qué armas va a salir a la calle a reportar lo que está sucediendo en las calles o en el crimen organizado o en la corrupción del gobierno? O sea, pero que sientan miedo el hablando verdaderamente ya así en plata, como dicen, las agresiones, y eso sí lo hemos dicho varias veces, las agresiones ayudan a mantener un sistema político, un sistema de corrupción, un sistema de opacidad. Eso ayuda, porque si no se entiende por qué los ataques contra la prensa, y creo que tienen un efecto muy claro, muy claro. ¿Por qué si una cifra de casi 7 de cada 10 agresiones, detenciones arbitrarias, amenazas, son cometidos por funcionarios? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que verdaderamente los ataques, es decir, ¿cómo es en Chihuahua, por ejemplo, la llamada del presidente municipal o del jefe de la policía municipal? ¿Cómo es que crea este ambiente tan hostil por parte del Estado que te debería estar protegiendo? Porque al final es eso. La señal de impunidad, sí, no es solo el acceso a la justicia, sino es el perpetrador convertido en el Estado. Exactamente. Yo creo que en cada estado suceden las situaciones diferentes y depende del grupo criminal dominante en la región. Estamos hablando de un grupo o de unos grupos que dominan Tamaulipas y Veracruz, otros en Chihuahua, otros en Sinaloa, Michoacán, y la forma de actuar es distinta. Es decir, no necesariamente hay un mensaje o una llamada a veces. Se ha documentado
que los grupos criminales tienen personal, digamos, infiltrado en los medios de comunicación, en donde ayudan a controlar ese flujo informativo. Entonces, de pronto vemos, los reporteros saben cuando no se publica una nota, no te tienen que llamar para decir por qué. O sea, el reportero sabe por qué no se publicó tal nota que tenga que ver con corrupción o que tenga que ver con señalamientos relacionados al crimen organizado. Entonces, por obvias razones, los reporteros han aprendido en algunas regiones, y estoy hablando de reporteros que llevan una vida honesta y que ejercen el periodismo como su principal ¿Por qué forma esa de frase? vivir. A ver, me interesa mucho. ¿Por qué esa frase? ¿Por qué dices periodistas que llevan una vida honesta, ética, comprometida con el periodismo? Porque en muchos de los casos no necesariamente las agresiones o los asesinatos tienen que ver con el ejercicio periodístico, sino quizás por otras situaciones que no las conocemos. Si nosotros vamos a hablar con los reporteros de Veracruz o de Tamaulipas o de Sinaloa o Michoacán, vamos a encontrar múltiples historias de este tipo. No es estigmatizar al periodista. Tengo años diciendo de que lo primero que el periodista que fue víctima de asesinato, la autoridad tiene el deber de investigar, de determinar el móvil, pero sobre todo de detener al homicida y ponerlo a disposición de los jueces. Como no se hace, existen dudas razonables de que en muchos casos, ¿por qué sí o no fue un asesinato del periodista en relación a su oficio? Los datos también nos ayudan a ver que ni siquiera el Estado se pone de acuerdo. En el informe que se hizo público hace poco de la Fiscalía Especial de la PGR, ellos hablan que de 2000 a 2014 se han cometido 102 asesinatos de periodistas. Nada más, en términos comparativos, eso no corresponde a los datos que ha documentado artículo 19 y tampoco ni siquiera a otra entidad oficial que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ellos hablan de 88. Entonces estamos hablando de una disparidad de cifras. Entonces, los otros eran o no periodistas o por qué no se incluyen en los casos. Pero además, demos el dato de 102. ¿Cómo sabe la PGR que esos 102 asesinatos tienen que ver con el oficio? No sabe. No sabe porque no los ha investigado. O sea, para empezar, no los tiene todos. La PGR nada más investiga 45 según sus datos. Entonces, pero otro dato más grave todavía, ya se acostumbraron o ya normalizaron el dato de 2000 a la fecha. Pero ¿qué pasa con los de 2000 hacia atrás? Entonces, oficialmente ya se están olvidando y nos están induciendo a que olvidemos asesinatos como el de Víctor Manuel Oropesa, que era columnista del Diario de Juárez y que fue asesinado el 3 de julio de 1991. O sea, la autoridad no le interesa ese caso y está impune y probablemente pueda quedar sin castigo, no solo por el tiempo, sino porque el delito puede prescribir con el paso del tiempo, ¿no? Pero la autoridad ya no lo está investigando. Claro. Bueno, yo creo que un dato muy relevante es que de acuerdo al INEGI, del total de denuncias que entran, el 84% el denunciante no sabe qué pasa. Y el 90% no sabe qué pasa en su caso. No sabe qué pasa. O sea, yo denuncio, y en el total de los casos, esto es el sistema de procuración de justicia en México. Yo meto una denuncia contra un delito que se cometió en mi contra o en contra de alguno de mis familiares, y en el 84% de los casos no se sabe qué pasa. No. Después tenemos el 90% de los casos que se quedan en total impunidad. Por ejemplo, en el caso de la FEADLE, tenemos una sola sentencia en la historia de la FEADLE, son alrededor de sus 102 casos. Sí, claro. Sí, no, pero tenemos 214, teníamos hasta el año pasado 214 denuncias, y de las cuales solamente hay una sentencia, ¿no? Entonces, los números realmente son graves. O sea, no quiere decir... Yo he estado colapsado. Sí, o sea, no creo que haya que matizarlo mucho. Sí, no, y también es que, o sea, también es que el sistema no está funcionando bien y tendrían que preguntarse cómo está funcionando el sistema de procuración de justicia. Porque no tienen protocolos para investigar el móvil de libertad de expresión, pero tampoco tienen protocolos para investigar desaparición, no tienen protocolos para investigar secuestro, no tienen protocolos para nada. Interesa. Yo creo que ese es el punto, no les interesa. A ver, José, tú estás diciendo exactamente lo de las investigaciones. En todos los asesinatos de homicidio, sale el procurador a los 30 minutos a decir,
o es por prostituta, por de la vida liviana, lo que sea, cualquier pretexto antes de decir, vamos a ver si es por periodismo. Exactamente. ¿No? Pero a la media hora, ya a la media hora está diciendo, no hay indicios. Joder, ¿cómo le hacen? Vaya, verdaderamente, yo sé que no le hacen, es retórica. Sí, pero... por eso existe un grave caso recurrente de omisión y negligencia, y además complicidad por equiparación, o como quieran llamarle legalmente, porque no se investigan los casos, están en la impunidad, se echan la pelotita, se siguen echando la pelotita a pesar de las reformas legales, el Estado no garantiza. Entonces el reportero, el fotógrafo, estamos hablando de que de estos 157 casos, 107 son reporteros o fotógrafos, que son los que salimos a calle, a campo, y somos los más expuestos a cualquier tipo de agresión, a una amenaza o a que te priven de la libertad. El reportero está solo, los reporteros estamos solos, muchas veces ni siquiera con el apoyo del medio, después de sufrir una agresión, una amenaza. A veces los medios no apoyan a los reporteros, no les permiten que presenten denuncias. Es loable que en muchos de los casos cada vez se presenten más denuncias contra los agresores, y particularmente cuando están identificados, cuando son policías o funcionarios públicos. Y obviamente el mecanismo de protección es una farsa, es una burla. Si ya sabemos que no ha funcionado, entonces lo primero que debe suceder es de que un reportero o un periodista o un medio no debe aceptar la protección policial. Claro. O sea, la primer falla del mecanismo es que no solo es que te pongan una patrulla enfrente del edificio para que no lleguen y te agredan, ¿no? Y sucede como en el siglo de Torreón, en donde recurrentemente iba el mismo grupo a balacear la fachada del periódico, ¿no? Nada más está una patrulla ahí, o que te den un botón de pánico en el celular para que llames cuando te van a secuestrar. Entonces, pues ahí está, hay varios temas. Vamos a tener que dejar este tema porque viene otro tema muy, muy interesante. Quédate con nosotros, José. Vamos a hacer un corte. A continuación, otro tema. Vamos a tocar la famosa Ley Bala y el Estado de Puebla, ese estado que hoy da mucho de qué hablar. Quédese con nosotros, regresamos.
Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Megáfono. Vamos a dejar un poco de lado el informe trimestral sobre agresión. Nos quedan muchos temas en el tintero, José, pero vamos a darle seguimiento. Todo el tema del mecanismo que estás colocando al final, vaya, fundamental ponerlo, pero ya te vamos a invitar otra vez para hablar de esto. Muchísimo gusto me da darle la bienvenida a un gran periodista poblano, de esos que están fuera del Distrito Federal, como dicen los españoles, currando duro en un ambiente hostil. No, así por lo que yo he leído del trabajo que ustedes están haciendo. Ernesto Aroch, muy bienvenido a este espacio Megáfono. Hay muchos temas y como lo anunciamos al inicio, Puebla, hoy vamos a hablar de Puebla, ¿no? Tú periodista ya, y creo que hay muchos temas que vale la pena analizar qué está pasando porque, bueno, Puebla, Chiapas, Borgen, Quintana Roo, son personajes que tienen un elemento muy parecido. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en Puebla, ¿no? Claro. Y tú has trabajado mucho con él, entonces... Sí, tenemos una serie de casos relacionados con el nivel de opacidad que tiene en Puebla. O sea, no hemos podido obtener información de nada. Parece que el arcaísmo de los mecanismos de Puebla se mantienen. O sea, a Puebla ya lo rebasaron 2 reformas constitucionales de transparencia y sigue sin hacer nada, ¿no? Sí, bueno, con el argumento de que la última evaluación que se hizo a la ley salió muy bien ubicada. Eso fue culpa nuestra, que se señale. Con ese argumento, la verdad es que sí no se está haciendo nada. Ahora, bueno, a lo mejor tenemos un buen marco normativo, ¿no? Y me parece que en ese sentido por eso quedó bien calificado. Pero de ahí a la aplicación, bueno, estamos hablando de cosas hay una muy brecha distintas, tremenda ¿no? entre las letras, hay lagunas. Uh-huh. O sea, hay unas lagunas tremendas entre las letras y la acción. Y Puebla es una laguna de miles y millones de metros. Pero, Ernesto, ¿dónde detectas tú los problemas ahorita en Puebla? Es decir, así más o menos una explicación sucinta. Pues mira, en términos generales estamos enfrentando, por un lado, una serie de... ¿cómo explicarlo? De agresiones en contra de defensores de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. En contra de activistas, en contra de gente que se está oponiendo a proyectos y pues sí, básicamente a proyectos del gobierno del Estado. Y por otro lado... críticas, ¿no?, hacia el Estado. Por supuesto. Uh-huh. Y por otro lado, la parte de los periodistas, ¿no? Hay un control muy cerrado por parte del gobernador hacia los medios de comunicación, un control que no habíamos visto ni siquiera en el sexenio pasado con el Gober Precioso, con Mario Marín, donde no hay posibilidad de disidencia, ¿no? Incluso se planteó o se está trabajando con un esquema que coloquialmente se le llama TRIPAC, no sabemos si tiene algún nombre como política pública, donde la contratación de publicidad a los medios de comunicación de la publicidad oficial es a través de solamente un solo contrato. Es decir, se contrata ya con los 3 entes principales de gobierno, los 3 entes que manejan recursos públicos, la universidad pública, el gobierno del Estado y el gobierno municipal, que son los que tienen las bolsas más grandes, ¿no? Y quien palomea quién entra o no entra, pues es directamente el gobernador. Entonces eso está dejando fuera a todos los medios que se han levantado, pues, como las voces disidentes o como las voces críticas, ¿no? Uh-huh. Ahora, es decir, también hay algunos asegúnes en ese sentido, ¿no? Porque muchos de estos medios que son las voces críticas en ese momento es porque fueron medios cómodos en el sexenio pasado, ¿no? Así también están jugando como ese juego. Pero esto está dejando completamente fuera, pues, a todos los medios críticos, ¿no? Sean cómodos o no sean cómodos, si son críticos, si se fueron cómodos en el sexenio pasado o no, se están quedando fuera, ¿no? Y por ejemplo pienso en el caso de La Jornada de Oriente, ¿no? Que sí fue un medio que en el sexenio pasado mantuvo una voz crítica, la ha mantenido en este sexenio y está fuera de todo este convenio de publicidad, ¿no? Uh-huh. Sí, es realmente preocupante porque, bueno, cabe destacar que, por ejemplo, en el índice de acceso al gasto en publicidad oficial, Puebla es uno de los campeones de la opacidad. Nunca hemos podido tener acceso a información alguna relacionada con el gasto que se ejerce en publicidad oficial. Ahora con los convenios TRIPAC tampoco podemos obtener los convenios, no podemos obtener los montos, no sabemos quiénes son los beneficiarios, ni tampoco cuáles son las campañas que se están ejerciendo. Recientemente hicimos una solicitud de información y nos solicitaron una aclaración. Y en la mayoría de los casos pasa lo que justo le pasó a Aroche. Ahí hay una imagen, mira,
sobre exactamente el instituto, ¿no? Ajá. El instituto local. Exactamente. Sí, esto es justo lo que pasó en el caso de Aroche, en el que una de las prácticas muy utilizadas no solamente por el gobierno de Puebla, sino por otros organismos, incluyendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es pedirle al solicitante que vaya a sus oficinas a consultar la información. Esto es un mecanismo de intimidación total, porque te ponen frente a 3 funcionarios públicos a leer toda la información y tú te ven la cara, te identifican, saben quién eres, aun cuando la Constitución dice que no tienes que acreditar, o sea, puedes ser Mickey Mouse y puedes pedir una solicitud de información. Entonces, esto es algo muy grave porque sí es un mecanismo de Ernesto en este caso pediste pensiones, el gasto destinado a pensiones, el gasto destinado a publicidad oficial, el gasto destinado a servicios generales, que son montos. Ni siquiera es un montón de documentos que necesitas ir a revisar y tal. No, o sea, son montos que podrían dar y que podrían remitir a través de medios electrónicos. No lo están haciendo. Están decidiendo que vayas a sus oficinas, incluso a nosotros, en todas las solicitudes de información que hemos realizado, nos han pedido que vayamos a sus oficinas a consultar la información. No, bueno, incluso apenas se aprobó un reglamento, el año pasado me parece que se aprobó el primer reglamento de la ley, tuvimos la ley operativa casi 6-7 años sin tener reglamento, se aprueba el reglamento y uno de las cosas que vimos o que nos saltó más de este reglamento era que se impedía tomar fotografías. Durante las consultas directas ya no te impedían tomar fotografías. ¿Por qué? Porque fue una respuesta a las cosas que estuvimos haciendo nos cambiaba la modalidad. Teníamos que ir, está bien, pues, pero yo quiero copia, me quiero llevar el documento, le saco fotografía, no te dejaban sacar fotografía. Entonces, cuando empezaron a ver que estábamos buscando sacar fotografías, sacaron el reglamento y nos impidieron las fotografías, ¿no? O sea, ellos están siendo peor que el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial te permite tomar copias de tus expedientes, etcétera, ¿no? O sea, yo no sé de qué, o sea, se les olvida que quienes pagamos la nómina somos nosotros, ¿no? O sea, Yo no sé si se les olvide, la neta, creo que es demasiado. José, Ernesto está colocando un sistema de medios agresivo, un sistema de medios con el control del dinero público. Desde tu experiencia, ¿qué puedes ver ahí? Sí, evidentemente el gobernador de Puebla tiene un proyecto político y a partir de ese objetivo político de mediano largo plazo está aplicando una serie de mecanismos que tienen que ver precisamente con el control del gasto oficial, de publicidad oficial, para beneficiar ese proyecto y lamentablemente está castigando a estos medios críticos que él ve como que son adversarios a ese proyecto, ¿no? En el fondo, existen todo este tipo de lagunas legales que los marcos jurídicos no afianzan cómo hacerle para la asignación del gasto público en materia de publicidad oficial. Recordemos que eso es una asignatura pendiente del gobierno federal. Enrique Peña Nieto, él prometió en el periodo antes de asumir el gobierno, su mandato, que una de los 3 principales puntos de sus primeros meses de gobierno era precisamente establecer mecanismos legales para la asignación de publicidad oficial a través de ley o reglamentación, no está claro cómo, pero es una asignatura pendiente. Como está pendiente eso, pues los gobernadores andan como si nada haciendo y deshaciendo con Pero los por eso recursos. yo creo que es un sistema que verdaderamente, o sea, en el bloque anterior, Ernesto, estábamos hablando sobre las agresiones y el informe trimestral de violencia contra la prensa. Vaya, este es un tipo de violencia donde ves a Moreno Valle, ves a Velasco en Chiapas, ves a Borja en Quintana Roo. Vaya, la prensa, hay una animadversión clara entre esa prensa que ya ni siquiera crítica, prensa que no sea aduladora, Claro. Yo ni siquiera diría que se está haciendo el gran periodismo del otro lado, no, tal vez verdaderamente algo que sea medianamente crítico, ese ya es ya se le reconoce como un enemigo. Sí, claro, en tanto no se aplauda, como dices, pues es la prensa que no es aduladora, se vuelve incómoda, ¿no? Porque sí hay como la construcción de un discurso y ese discurso es único, ¿no? Y, por ejemplo, lo vimos recientemente, bueno, con el caso que está pasando en este momento en Puebla, de el niño que fue golpeado por una bala de goma, producto de una manifestación.
donde el discurso oficial, los boletines, todo el tiempo, todo ha sido, los malos son ellos, los culpables son ellos, y al día siguiente de lo sucedido vimos los medios cómodos, los medios que están en el DRIPAC, con cabezas como el gobierno puso orden, ¿no? Cuando, bueno, era una situación, un conflicto político que se generó por una decisión de gobierno de retirar una facultad de registro civil de las juntas auxiliares. Pero efectivamente lo que vemos es una construcción de un discurso donde cualquier voz disidente se vuelve incómoda y hay que aplastarla, ¿no? Bueno, ahí está, vas contra el disenso. Vamos a un corte, ¿no? Sí, claro, vamos a un corte. Vamos a un corte, regresamos. Es que... Qué bueno que sigue con nosotros, ya estamos terminando y vamos a darle un poco de velocidad para abarcar tantos temas de este estado tan bonito que es Puebla, chicos. Ernesto, ya hacías una breve presentación de la ley Bala. Quiero mandar luego al video, ¿no? de tu caso, de la opacidad, para cerrar todo este sistema de opacidad, de ataque, de confrontación contra la prensa, porque lo que viene de la ley Bala, que es el derecho a la protesta, lo que viene de la cobertura de la ley Bala y los incidentes que tú estabas mencionando, pues todo es parte del mismo sistema. Vamos a ver este video, quédese con nosotros, regresamos luego. En menos de 2 años, gracias al trabajo del gobernador y los diputados locales, la Ley de Transparencia de Puebla pasó del lugar 27 al 5º, de acuerdo a Fundar y artículo 19. En Puebla, son bien opacos. La Comisión de Acceso a la Información del Estado, que se supone debería abogar por la transparencia y la rendición de cuentas, es un órgano carente de autonomía y al servicio del gobernador Rafael Moreno Valle. En lugar de responder al fallo judicial positivo que obtuvo el periodista del portal Lado B, Ernesto Aroche, la comisión decidió interponer un recurso de revisión ante los tribunales. Aroche solicitó información en abril de 2013 sobre el gasto en publicidad oficial y comunicación social, pensiones y jubilaciones y servicios generales de la administración del gobierno local. En mayo, obtuvo un fallo por parte del juzgado de distrito que exige al supuesto órgano de transparencia la entrega de los datos.
La Dirección de Puebla Comunicaciones y la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, dueñas de la información, rechazaron la solicitud del periodista. La Comisión de Acceso a la Información de Puebla olvidó su carácter de garante y se volvió contra el ciudadano, mandándolo a tribunales, ignorando todos los avances dados en materia de transparencia. Puebla se ha destacado por implementar prácticas intimidatorias para dar acceso a la información a sus ciudadanos, convirtiéndose en el campeón de la opacidad en lo que refiere al índice de acceso al gasto en publicidad oficial de las entidades federativas, un trabajo conjunto de Fundar y Article 19 presentado en enero pasado. A ver, antes que nada, esas tomas de el gobernador, vaya, no son dignas de la administración pública. Pero, a ver, Ernesto, ya, ahora sí vamos a ver. Hablas del sistema de medios, hablas de instituciones de Estado, digamos, que son las que median entre un solicitante individual y el Estado, que sería el Instituto de Transparencia de Puebla. Y al mismo tiempo hay una violación a derechos humanos clara, evidente, que nadie o muy poca gente está reportando. Ese es el panorama que queríamos poner en este programa. Pero hay un tema, y vamos a agarrar el caso de la Ley Bala, porque creo que es el caso ahorita más evidente, que está en los medios, pero que además lo advertimos. Y perdón por la autocita, parezco proceso, y así autocitándome, pero lo dijimos. Estas leyes, las de Chiapas, la de Quintana Roo, son leyes que criminalizan la protesta, que le dan una fuerza al Estado desmedida. Entonces salen imágenes que ahorita vamos a ver de la Ley Bala. ¿Por qué no nos cuentas un poco los antecedentes de la Ley Bala? ¿Qué dijo la CNDH? Y al final, ¿qué es lo que pasó el pasado 9? Mira, la Ley Bala llegó como una iniciativa que presentó el gobernador del Estado. O sea, llegó del despacho del gobernador al Congreso, se recibió y me parece que en una semana, si mal no recuerdo las fechas, se aprobó, ¿no? Pasó por comisiones, en comisiones le hicieron algunas correcciones mínimas y llegó al Pleno, se votó y al final se publicó ese mismo día en la tarde. Sí, había mucha velocidad, mucha prisa, mucho interés por aprobar la ley, ¿no? El Congreso del Estado en general ha sido prácticamente una oficialidad de partes, ¿no? Tenemos el caso también de otra reforma que se aprobó en 3 horas y media, desde que entró hasta que se aprobó, ¿Y cuál en era 3 esa? horas y media. Una reforma a la ley del transporte porque había que quitarle la concesión del Metrobús, de la única línea que tenemos de Metrobús, pero fue una cosa inédita, estaban en sesión, se presenta la iniciativa, se van a receso, se van a comisión, entran a la comisión, analizan la ley, salen y la aprueban. 3 horas y media, yo no sé si hay alguna otra ley que se haya aprobado más rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pasó una cosa muy parecida con la ley. Digo, no fueron 3 horas y media, pero fue en una semana que se aprueba la ley. No hubo ningún Inclusive menos, porque nosotros estuvimos más o menos involucrados en un borrador ahí, y de la bestialidad que sacaron, estaba mucho peor. O sea, nosotros nos llegó un borrador que sí decías, vaya, este es el sistema más autoritario y criminalizante. Y por eso insisto en que llegó de la oficina del gobernador, porque así llegó, ¿no? Con esa intención. Sí hubo algunas cosas que le fueron ahí limando. Y llama la atención mucho un asunto que cuando conocemos el dictamen que se aprueba, venía todavía algunas cosas que había que retirarle, y cuando empieza a haber mucho movimiento, mucho ruido en redes y en medios, ustedes también se pronuncian, y a los 2 días que se boletina la ley, ya publicada en el periódico, ya le habían quitado algunas cosas, ¿no? Es decir, se corrigió, se recortaron algunas cosas sin que pasara nuevamente por el proceso legislativo, ¿no? Ahí vimos una violación al proceso legislativo, una violación al Poder Judicial, pero bueno, les valió. O sea, aprueban un texto y publican otro texto, es lo que tú estás diciendo. Así es. Ah, qué chingón. Así es, así fue. No, pues a todo dar. Y bueno, los diputados dijeron que cuando empezó a haber como todo este cuestionamiento, que iba a haber, que tenía que hacerse el reglamento de la ley, que tenían que hacerse los protocolos y que para eso se iban a invitar a las organizaciones de los derechos humanos para que discutieran y establecieran ahí los parámetros. Pues no lo vimos, ¿no? No vimos estos reglamentos y a los pocos días empezamos a ver ya la puesta en operativo de la Ley Bala, ¿no? Hace una semana hubo una manifestación en Tehuacán y ahí fue donde empezamos ya a ver esta ley. Estamos viendo algunas imágenes de bueno. Estas son del operativo de Chalchihuapan. Santa madre. Sí, no, son una cosa, la verdad es que muy violenta, muy
Esa es la foto del menor. Del menor. Uh-huh. Incluso circuló un video donde el pequeño todavía está de pie y está como queriendo quitarse algo de la cabeza porque pues tiene el golpe es ese, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el gobierno tardó además 5 días en reaccionar. Ayer se nos convocó a una rueda de prensa para hablar del asunto después de que hubo mucho ruido también en redes sociales, y me parece que es lo que estaba funcionando. En Puebla lo que ha estado funcionando como mecanismo de información son las redes sociales, ¿no? Entonces se convoca esta rueda de prensa, la da el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, recién, por cierto, incorporado a las filas del PRD, en esta construcción de un proyecto a más a largo plazo, y no se nos permite hacer preguntas, ¿no? O sea, solamente vamos a que nos lean un comunicado y nos digan, bueno, lo que decíamos hace rato, esa construcción del discurso donde los malos, donde los responsables de toda la situación son los manifestantes porque llegaron, tienen violentos, ¿no? Pero además se dice que hay grupos infiltrados, uh-huh. Y en el Congreso del Estado al día siguiente, ese mismo día, o sea, ayer, se lanza un punto de acuerdo donde se pide que sea la Procuraduría General de la República la que investigue la situación, y es un punto de acuerdo que toman todas las fuerzas parlamentarias, pero en la discusión o en la presentación del punto de acuerdo, todos acusan y señalan a una diputada del PRD, que es la que ha estado acompañando el proceso desde el principio. Uh-huh. No, yo quería nada más, porque ya desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero el papel de la CNDH. El papel de la CNDH en avalar, porque yo recuerdo ante todo este borlote que se armó, la CNDH va, dice, es constitucional la ley Bala, y al día siguiente o 2 días después le dan el honoris causa al doctor Plasencia ahí. Digo, muy curiosamente todo, ¿no? Coincidencias de la vida que no tienen uno por qué pensar más. Sí, pero, vaya, sí hay, señalo el papel garante de la ausencia de garantía de la CNDH en este proceso, ¿no? Y además que es una cosa que han presumido el gobierno del Estado, los diputados han presumido ese asunto, ¿no? Que ya recibieron el aval de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde les dice que no es inconstitucional, que no viola los derechos humanos, y bueno, pues las pruebas las vimos hace ratito en la televisión. Yo no entiendo cómo una ley que es totalmente arbitraria, que es vaga en su lectura, ¿no? Y limita derechos, no va a ser inconstitucional. O sea, ¿qué tipo de abogados hay en la CNDH para que digan que no es inconstitucional? Intereses políticos. O sea, son 1,000 y tantos millones de pesos que se gasta el erario en pagar un organismo de derechos humanos que no hace nada. Nada. Sí. Oigan, se nos acaba el tiempo. Me gustaría un cierre tuyo, José, muy breve para terminar. En Puebla vemos cómo las instancias oficiales, la CNDH, la propia autoridad estatal, están recurriendo en esto de obstruir el ejercicio de la libertad de expresión, uh-huh. Sea en una manifestación pública, sea en el ejercicio periodístico, lo cual es muy grave y lamentablemente no vemos con esta actuación pésima de la CNDH, no vemos cómo en ese momento detener eso más que haciendo periodismo. Entonces la invitación es de que sigamos haciendo periodismo precisamente para exhibir este tipo de prácticas indebidas. Totalmente. Y se llama la ley Bala porque le daba el uso de armas letales a la... Exacto. Vaya, imagínate el cambio de leyes balas de goma por balas de verdad, ¿no, Ernesto? No nos queremos imaginar lo que hubiera pasado si la ley hubiera aprobado. Es una masacre. Como pasó, claro. Es una masacre. Ernesto, un cierre de esto. Bueno, pues solo sí un poco alertar, pues, o poner el reflector sobre lo que está pasando con Puebla, uh-huh. Sobre lo que está pasando con este gobernador, con esta construcción de un proyecto que tiene, porque si sigue construyendo el proyecto, lo veremos en otros escenarios pronto, ¿eh? Sí. Y me parece que ya hay avance en ese sentido, ¿no? Su vocero se vino como vocero del PAN, entonces sí está construyendo esa cosa, entonces sí solamente como poner ese reflector sobre lo que pasa, ¿no? Totalmente. Pues Ernesto, José Pérez Espino, Ernesto Aroche, muchísimas gracias. Ana Cristina, muchísimas gracias. Y ahí está, se nos quedó en el tintero la ley de movilidad. También en el Distrito Federal acaban de aprobar una ley que restringe de manera ilegal la protesta en la Ciudad de México. Te dice que el fin legítimo de la protesta, las calles principales, es decir, aquí se privilegia al automóvil antes de cualquier protesta
de la población. En fin, pues muchísimas gracias. Ojalá podamos seguir platicando contigo. Felicidades, como dice, por el trabajo que hacen allá. Estaremos muy de cerca. Y otra vez, José, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, quédese con nosotros. Vamos a tener un seminario. Ahí les dejamos la invitación. 7 y 8 de agosto, por favor, vayan, acuden, comuníquenlo a los que puedan estar interesados. Y también quédese con los colegas del 132. Hasta pronto, la próxima semana. Quedó bien chido el teaser. Conferencia Internacional Sin protesta no hay democracia. 7 y 8 de agosto, Ciudad de México.